en el púlpito esta mañana. Gracias a Dios por su gracia. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en Apocalipsis 20. Vamos a enfocar nuestra atención en los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20 para continuar la exposición del libro de Apocalipsis. Como usted puede notar, estamos llegando al final de este maravilloso libro y es mi oración al Señor que esta serie de predicaciones nos haya mostrado que si bien este libro es considerado como un libro imposible de entender, como un libro que solamente los eruditos y los expertos en profecía y los académicos y los profesores del Nuevo Testamento y teólogos profesionales son los únicos que pueden entenderlo. Espero, es mi oración, que podamos tener la convicción de que este libro fue dado a la iglesia y fue dado para nuestro ánimo, fue dado para nuestro aliento, fue dado para que usted y yo podamos tener confianza y seguridad en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de todo lo que podemos sufrir en este mundo. Este libro fue dado para animarnos a perseverar en fidelidad, en lealtad a Cristo Jesús. Y el libro nos anima al mostrarnos, al darnos este contundente mensaje. A pesar de todas las tribulaciones y dificultades y problemas, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y está sentado en su trono y desde allí gobierna el universo entero. Este libro nos da la confianza, en palabras de Martín Lutero, que Él triunfa en la batalla, que nuestro Señor Jesús es nuestro Rey victorioso. Hermanos, nosotros no estamos sirviendo a un rey derrotado, servimos a un rey victorioso, a un rey triunfante, aquel que ha vencido y aquel que viene para consumar su triunfo. Y bueno, a lo largo de este libro hemos visto cómo la iglesia sufre los embates y la furia de Satanás. Los primeros 11 capítulos nos describen los sufrimientos de la iglesia en el mundo. Pero a partir del capítulo 12 se nos permite ver el conflicto espiritual más profundo. Y uno a uno los enemigos de la iglesia son introducidos, comenzando con el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, quien está detrás de todos los sufrimientos de la iglesia. Y Satanás entonces hace uso de agentes en su guerra en contra de la iglesia, y somos introducidos se nos presentan estos agentes, una bestia terrible que sale del mar, acompañada de una bestia que proviene de la tierra, llamada también el falso profeta. Y por último se nos presenta una mujer, una prostituta, una ramera que seduce al mundo y también, por supuesto, intenta hacer lo propio con la iglesia. Uno a uno son introducidos y uno a uno son derrotados. Pero el orden en el que son introducidos y en el que son derrotados es un orden inverso. Es decir, el primero que es introducido, el primero que es presentado es el diablo, es el dragón. Pero este es el último que es derrotado. Después del dragón, las bestias, y las bestias son introducidas en el capítulo 13. El diablo en el capítulo 12, las bestias en el capítulo 13. El diablo, como veremos hoy, encuentra su ruina en el capítulo 20. Las bestias introducidas en el 13, derrotadas en el 19. La ramera introducida en el 17 y derrotada en el 18. Pero como hemos visto, esto es simplemente un recurso literario que Juan usa para presentarnos uno a los enemigos de la iglesia. Hoy vamos a ver entonces la ruina de Satanás, o mejor dicho, comenzaremos a ver la ruina de Satanás, la cual ocurre en 2 etapas. Usted quizá notó esto en la lectura del capítulo 20. En primer lugar, tenemos el encarcelamiento,
la prisión temporal de Satanás en el capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y después tenemos en los versículos 7 al 10 la derrota final y el tormento eterno de Satanás. Entonces, una vez más, la ruina de Satanás se nos presenta en dos etapas. Primero, se nos habla de su prisión, una prisión temporal, y después se nos habla de su derrota final. Y en medio de estas dos menciones, tenemos en el centro de este pasaje, capítulo 20, versículos 1 hasta el 10, tenemos la mención del reinado celestial de Cristo y de aquellos que son fieles a Él. Hoy, entonces, vamos a hablar de la primera parte de la ruina de Satanás, para en 15 días, si Dios lo permite, hablar entonces de su derrota final. Comenzaremos entonces hablando de que Satanás es atado por 1000 años. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, quien predica tu palabra es un pecador como sus hermanos y está necesitado de la misma gracia que sus hermanos. Requiere y necesita del mismo aliento, de la misma esperanza. Requiere, Señor, también de la misma exhortación. Pero tú le has dado la tarea, le has llamado a predicar tu palabra y te rogamos que pueda hacerlo con claridad y con fidelidad para que tu pueblo reciba no palabra de hombre, sino una exposición clara y fiel de las palabras que salieron de tu boca y que por obra de tu Espíritu Santo Juan las escribió sin error alguno, las cuales fueron preservadas para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestro ánimo, para nuestro aliento. Señor, entonces rogamos que el creyente sea fortalecido el día de hoy y el no creyente sea confrontado con su necesidad de arrepentirse de sus pecados y de entregar su vida a Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nunca se me va a olvidar una oración pastoral hecha por nuestro amado y siempre recordado anciano don Beto Martínez. En una ocasión, don Beto, en su muy peculiar estilo, oraba en la oración pastoral y dijo estas palabras: Señor, palabras más, palabras menos, te pido que amarres a Satanás y que lo eches al fondo del mar para que ya no haga sus diabluras. Me acuerdo muy bien de esa oración de don Beto. Bueno, sin saberlo quizá, don Beto se estaba refiriendo a algo de lo que leemos aquí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. ¿A qué me refiero? Al hecho de que Juan nos dice que Satanás es atado y echado al abismo por 1000 años. Que Satanás es prendido por un ángel, quien le ata, lo arroja al abismo, le encierra, pone un sello sobre él y ahí permanece por 1000 años. En este día vamos a hablar acerca de la prisión de Satanás. Y quizá este sermón va a sentirse en momentos como una conferencia, como una clase de escuela dominical. Probablemente así será, pero se lo digo de una vez porque usted lo ha de notar en algún momento, pero es necesario que podamos nosotros, de hecho, tener algunos conocimientos para poder interpretar y entender correctamente este pasaje. Por cierto, debieron haberle entregado una hojita como esta. Esto es algo inusual, por supuesto, para un sermón, pero va a necesitar esto en un momento más. Le voy a servir en la parte de atrás para tomar notas y en su momento esta parte la vamos a usar para una parte de nuestro sermón. Entonces vamos a hablar acerca de este tema de la prisión de Satanás, de su encarcelamiento, y lo vamos a hacer bajo 3 encabezados. El primero de estos encabezados es precisamente la prisión de Satanás, el encarcelamiento de Satanás, versículos 1 al 3. Luego vamos a hablar acerca de la duración de la prisión de Satanás, del encarcelamiento de Satanás. Y por último hemos de hablar del propósito del encarcelamiento o de la prisión
de Satanás. Primero vamos a hablar de la naturaleza de este encarcelamiento, luego hablaremos de su duración y terminaremos hablando de su propósito. Y concluiremos entonces con algunas aplicaciones para nuestra vida. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de la prisión de Satanás. Versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es hacernos un par de preguntas. Y las preguntas son las siguientes. ¿Esto que hemos leído es literal o es simbólico? Pregunta muy importante. Segunda pregunta importante. Estos versículos que hemos leído y lo que viene a continuación, ¿cómo se relaciona con el pasaje anterior? Es decir, lo que hemos leído sigue cronológica y secuencialmente a lo que leímos en el capítulo 19, o tenemos aquí otra instancia de recapitulación. ¿Se acordará usted que mencioné al principio de esta serie que hay algunas características de este libro que son muy importantes y que deben ser tomadas muy en cuenta si es que hemos de entender el mensaje de este libro? Y me refiero a que el libro es un libro altamente simbólico. Es un libro de visiones simbólicas. Estas visiones son simbólicas en naturaleza. Por supuesto, los símbolos se refieren a algo, pero lo que tenemos aquí son símbolos los cuales en gran medida provienen del Antiguo Testamento, de libros como Ezequiel 38 y 39 es vital para entender el capítulo 20 de Apocalipsis, por lo menos los versículos 1 al 10, y de otros pasajes en los libros de Daniel, de Isaías, de Jeremías, etcétera, etcétera. Prácticamente todo el Antiguo Testamento. Pero por otro lado, es muy importante entender la manera en que el libro fue escrito. El libro no fue escrito en forma lineal, secuencial y estrictamente cronológica. El libro fue escrito en una manera recapitulatoria, es decir, como hemos mencionado varias veces, el libro de Apocalipsis nos presenta diferentes perspectivas del mismo periodo de la historia. ¿Qué periodo de la historia? El periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, conocido también como la era de la iglesia. Y entonces el libro de Apocalipsis nos presenta diferentes ángulos, diferentes perspectivas, pero cada vez añadiendo detalles. Y por supuesto, cada vez que el autor recapitula, entonces intensifica las imágenes que nos va mostrando. Y así entonces, en el libro de Apocalipsis tenemos que se nos habla del fin del mundo varias veces. El mundo se acaba varias veces en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, si nosotros insistimos en una lectura estrictamente literal, lineal, secuencial y cronológica, vamos a tener problemas, porque en el libro de Apocalipsis el mundo se acaba tan temprano como el capítulo 6. Se abre el 6º sello y entonces ocurre el fin del mundo. Pero luego empieza otra vez, nos lleva de regreso al principio y nos presenta otra perspectiva. Y de nueva cuenta, el mundo se acaba y así por el estilo. Ahora bien, estamos nosotros aquí en el capítulo 20 y le voy a decir una verdad muy profunda, una verdad teológica muy profunda. El capítulo 20 está después del capítulo 19.
Esto es importante, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre al final del capítulo 19? La venida de Cristo. ¿Y qué pasa con la venida de Cristo? Todos sus enemigos son derrotados y todos terminan muertos al final del capítulo 19. Y entonces viene el capítulo 20 y se nos habla de la prisión de Satanás. Y aquí entonces tenemos dos opciones. O bien leemos capítulo 19 y 20 en una forma secuencial cronológica, o bien entendemos que el capítulo 20 es otra instancia de recapitulación. Si insistimos en una lectura secuencial vamos a tener problemas. Por lo tanto, lo mejor es entender, y quiero argumentar aquí, que lo que nosotros leemos en capítulos 20, 1 al 6, antecede, lo que se narra en el capítulo 21 al 6, antecede o precede aquello que se menciona en los capítulos 17 al 19. Y lo que leemos en el capítulo 20, versículos 7 al 15, recapitula la descripción del juicio final en el capítulo 19, 11 al 21. Es decir, cuando Juan dice, entonces vi, ve usted cómo comienza. Aquí no lo pone la Reina Valera, simplemente pone vi, pero literalmente es entonces vi. Esta frase, entonces vi, es una frase que se usa en Apocalipsis para introducir visiones simbólicas. Y entonces Juan escribe el libro, como le dije, no en una manera cronológica armando el rompecabezas, sino que él nos presenta las visiones en el orden en el que él fue recibiendo estas visiones. ¿Me explico? Eso es muy importante. Cuando dice entonces vi, se refiere a que él va a ver una nueva visión que no necesariamente está en una relación cronológica con lo que ha visto anteriormente. Como mencioné, esto que narra acerca de la prisión de Satanás ocurre antes, como vamos a ver, de lo que se narra en el capítulo 19. ¿Y de qué se habla en el capítulo 19? De la segunda venida de Cristo y de la destrucción de todos sus enemigos en la batalla final. Así entonces, lo que Juan va a introducir aquí, una vez más, no está en una relación cronológica, secuencial, sino más bien es otra instancia de recapitulación. Se nos dice entonces que vio un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano una llave. ¿Qué llave? La llave del abismo. Y también tenía una gran cadena. Ahora, hay 4 llaves que se mencionan aquí en el libro de Apocalipsis, como vamos a ver un momento más. Pero vea usted, Juan dice, vi un ángel que descendió del cielo. Y es interesante, y hasta cierto punto, diría yo, es sorprendente, que Dios delegue a un ángel y a un ángel anónimo la tarea de aprisionar a Satanás y de echarle en el abismo. Y esto ya debiera, desde aquí debiera decirnos algo. Mientras que Satanás es el oponente de Dios, Satanás no es su opuesto. Aquí no estamos hablando del yin y el yang, no estamos hablando de dos fuerzas que son iguales, que se enfrascan en una batalla. Dios ni siquiera tiene que ocuparse él mismo, simplemente delega esta tarea a un ángel. Esto nos habla y nos dice, habla volúmenes acerca de la infinita diferencia que hay entre el poder y la autoridad de Dios y el poder que Satanás tiene. Entonces, desde el principio deberíamos notar esto y cobrar ánimo. Se nos dice que el ángel tiene una llave en la mano. Decía entonces que hay por lo menos 4 llaves que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Y quiero argumentar, y no tenemos el tiempo aquí para mencionar todos los argumentos, pero esta llave es la misma llave que se menciona en el capítulo 1, versículo 18, cuando se nos dice que Cristo tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Nos habla de la suprema autoridad de Cristo sobre todos los ámbitos, incluyendo la muerte, incluyendo el reino de Satanás. Otra llave que se menciona es la llave de David, y es la misma llave
Capítulo 3, versículo 7, la cual Cristo usa para proteger a la iglesia fiel de los ataques de Satanás, como menciona capítulo 3, versículos 8 y 9. Pero esta llave debe ser la misma llave que usa un ángel para abrir el abismo en el capítulo 9. Vaya al capítulo 9 un momento, por favor. Capítulo 9. Si usted así lo desea, puede ir a nuestro sitio web y escuchar el sermón sobre el capítulo 9 para tener un mejor entendimiento de lo que estamos hablando. Se nos dice en el capítulo 9 que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió este pozo, abrió el abismo, subió humo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, sino solamente a aquellos que no tenían el sello de Dios. Ahora es muy interesante entonces que esta llave se le da al ángel para abrir el abismo. Por cierto, el abismo no es un sitio geográfico, es un ámbito espiritual en el cual el poder de las tinieblas opera, es lo opuesto al cielo. No es como si estas personas que están taladrando y arruinando nuestras calles van a toparse con el abismo si taladran muy profundo. No es un lugar geográfico, no es una locación física. No sé si ustedes habrán oído o visto esos videos en internet, esos videos que de pronto dicen que al taladrar empezaron a oír gritos, no, nada de eso, ¿verdad? Esto es un ámbito espiritual donde el poder de las tinieblas opera. Y es muy interesante, esta llave es la llave que simboliza la autoridad, la suprema autoridad que Dios tiene aún sobre el reino de Satanás. En el capítulo 9 a este ángel se le permite abrir el abismo, se le permite liberar a hordas demoníacas, las cuales atormentan espiritualmente a todos aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. El sello del cual habla el capítulo 7, es decir, a los incrédulos, a los impenitentes, se les permite ser atormentados por estas fuerzas demoníacas. Mientras que en el capítulo 20 la llave es usada para cerrar el abismo. El propósito en el capítulo 9 es atormentar a los incrédulos, y el propósito en el capítulo 20 es proteger a la iglesia. Es proteger a la iglesia. Y esto nos habla de que Cristo Jesús es quien tiene autoridad sobre el reino de Satanás. Se le da potestad para obrar por cierto tiempo y se le restringe esa potestad cuando Dios así lo manda. Ahora bien, se nos dice entonces que prendió al diablo, lo apresó, lo ató y lo echó al abismo y le puso llave y un sello para que nadie pudiera entonces abrir la puerta del pozo del abismo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo ocurre este encarcelamiento? Estamos hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. Quienes insisten en una lectura cronológica y secuencial, por supuesto dicen que esto va a ocurrir después de que Cristo venga. Cuando Cristo venga, derrotará en la batalla de Armagedón, dicen, al anticristo y al falso profeta, serán echados al lago de fuego, pero Satanás será atado entonces por 1000 años. Bueno, yo quiero contender que este encarcelamiento del cual leemos aquí no es algo que va a ocurrir en el futuro, sino es algo que ya ocurrió en el pasado. Una vez más, recuerde, Juan nos muestra diferentes perspectivas del periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y lo que tenemos aquí es que Juan nos habla primero de lo que ocurrió al principio en su venida, y después nos habla, comenzando en el versículo 7, de lo que va a ocurrir justo antes de la segunda venida de Cristo. Y entre estos dos eventos hay un periodo de 1000 años, como hemos de ver.
Así entonces, argumento que el encarcelamiento, la prisión de Satanás, por cierto, es algo simbólico y espiritual, es una realidad espiritual, no es que haya una mazmorra en algún lado de una prisión de alta seguridad en la que Satanás está ahí literalmente encarcelado, pero esta es una prisión espiritual. Y vamos a ver más adelante de qué se trata esta prisión. ¿Por qué digo que es algo que ya ocurrió? Bueno, por lo que Jesús dice en los evangelios. Vaya conmigo, si es tan amable. Vamos a usar nuestra Biblia el día de hoy bastante. Vamos al capítulo 12 del evangelio de Mateo. Le doy el contexto. Jesús ha hecho un milagro y él es acusado por los fariseos y los escribas de sanar por el poder de Satanás. Y Jesús les dice, tengan mucho cuidado con lo que están diciendo aquí. Y es cuando habla él de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y entonces Jesús les dice, oigan, esto es lógica elemental. ¿Cómo puede estar Satanás dividido contra sí mismo? Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás, pues ¿cómo va a prevalecer? Pero entonces dice esto Jesús en el capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo que sus milagros y en particular sus exorcismos eran una señal patente de la presencia del reino de Dios, de la intrusión del poder del reino de Dios. Y dice estas palabras Jesús, versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Jesús, en su primera venida, ató al hombre fuerte para impedir que él pudiera evitar que sus bienes fueran saqueados. ¿De qué bienes estamos hablando aquí? El reino de Dios intruyó con poder en el reino usurpador del diablo, y en el ministerio de Cristo y sus apóstoles comenzó ese saqueo de sus bienes, al dar Jesús libertad a los cautivos por medio del evangelio, al echar fuera a los demonios, al sanar enfermedades. Todo eso mostraba que el reino de Dios había llegado y que Satanás no podía hacer nada para impedirlo. De hecho, leemos nosotros en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 18, de esta conexión que hay entre, esta atadura del hombre fuerte y el ministerio de los discípulos de Cristo. Vea usted capítulo 10, versículos 17 y 18. Jesús había enviado a los 70 en una misión, les dio autoridad sobre los demonios, sobre enfermedades. Y dice el versículo 17 que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces Jesús conecta la caída de Satanás con el ministerio de estos 70, es decir, el evangelio empieza a avanzar, empieza a ir a territorio del enemigo, y el evangelio entonces empieza a conquistar y a vencer y a liberar a los cautivos, y Satanás no puede hacer nada al respecto. También vemos nosotros en Juan capítulo 12, versículo 31, que cuando unos griegos fueron a buscar a Jesús, Jesús dijo estas palabras. Ahora, dice Jesús, es el juicio de este mundo. Y dice Jesús así en 12:31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús anuncia y anticipa la caída de Satanás. Usa una frase ahí Juan, ekbalo, que quiere decir arrojar o echar fuera. Y el mismo verbo se va a usar en el capítulo 12 de Apocalipsis cuando dice que Satanás, como consecuencia de la ascensión de Cristo al cielo, ¿recuerda usted? El arcángel Miguel expulsa a Satanás del cielo. Entonces Satanás es arrojado del cielo, es expulsado del cielo y es atado, aprisionado como resultado de la
vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Leímos en Colosenses capítulo 2, versículo 15, que Cristo triunfó sobre Satanás y sobre los principados y potestades en la cruz, los exhibió públicamente, hizo un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos habla de qué, de que Cristo ha debilitado y limitado el poder del diablo. Pero en el capítulo 11 de Apocalipsis podemos ver que el mismo libro habla de esta realidad. En el capítulo 11 leemos acerca de la iglesia. La iglesia es presentada como vulnerable pero como indestructible al mismo tiempo. Y se nos presenta a la iglesia mediante el símbolo de dos testigos, los cuales testifican y realizan milagros y nadie puede detenerles. Y durante 1260 días estos dos testigos realizan su misión sin que nadie pueda impedirlo. En el capítulo 12 de Apocalipsis leemos que después de que el diablo es arrojado del cielo, va a perseguir a la iglesia. Y la iglesia es preservada por Dios durante 1260 días. Satanás trata de destruir a la iglesia. ¿Cómo? Abre su boca y un río sale de su boca y trata de ahogar a la iglesia, pero la iglesia es protegida por el Señor. O sea, todos estos pasajes, todos estos versículos nos hablan de la realidad de que esta prisión, de que este encarcelamiento ha ocurrido ya. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Cristo Jesús vino por primera vez, en su encarnación, en su ministerio terrenal y particularmente en su muerte, resurrección y ascensión. Cristo Jesús entonces logró una victoria decisiva sobre Satanás, y es cuando ocurre esta prisión espiritual. Y usted dirá, pero a ver, no me parece que Satanás esté muy aprisionado, que digamos. Bueno, llegaremos a ese punto. Ahora, ¿cuánto dura esta prisión? Se nos dice claramente. Sabemos que empezó en la primera venida de Cristo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto ha de durar? No es algo futuro, es una realidad presente. Pero ¿cuánto durará la prisión de Satanás? Dijimos que es una prisión temporal. Y el libro de Apocalipsis, volviendo al capítulo 20, nos dice en el versículo 1, que esta prisión ocurre por 1000 años. Versículo 7 nos dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, ¿cuánto dura la prisión de Satanás? 1000 años. Ahora bien, pregunta sumamente importante. ¿Estos 1000 años son literales o son simbólicos? Bueno, hay quienes toman los 1000 años como literales y hay quienes toman los 1000 años como simbólicos. Hermanos, hermanas, esta es quizá la frase más controversial de todo el libro de Apocalipsis. Y ha habido diferentes interpretaciones de este pasaje. Las principales de estas interpretaciones y posturas acerca del milenio, que es el milenio, 1000 años, los 1000 años de la prisión de Satanás durante los cuales Cristo reina. Hay diferentes posturas. Tengo para usted, y puede tomar esta hojita en este momento, tengo para usted 4 de las principales, quizá las más importantes. Y voy a comenzar, voy a comenzar con lo que se llama premilenialismo post-tribulacional. Quizás se le conoce también como premilenialismo histórico. Tenga usted en cuenta algo. Aquí no estamos hablando de gente malintencionada, estamos hablando de hermanos en Cristo, de diferentes iglesias y teólogos que entienden el libro de Apocalipsis de cierta manera. Por supuesto, no tenemos el tiempo para ver esto en detalle. Voy a ser quizás hasta muy simplista y espero no mal representar estas posturas. Pero bueno, comenzando con el premilenialismo post-tribulacional, la creencia es que las cosas van a empeorar hasta llegar a un periodo de tribulación, al final del cual
Cristo vendrá y entonces comenzará un reino, y la palabra importante aquí es literal, un reino literal en la tierra por 1000 años. O sea, primera venida, la era de la iglesia, las cosas empeoran, viene una gran tribulación, Jesús regresa y reina sobre la tierra por 1000 años. Cuando regresa Jesús, precisamente es cuando ata a Satanás y durante 1000 años reina sobre la tierra. Y después viene el juicio final. Luego viene la postura o perspectiva más popular en el evangelicalismo. Me refiero al premilenialismo pretribulacional, llamado también dispensacionalista. Bueno, esta es la postura que usted encuentra en la mayoría de las librerías cristianas, menos aquí, espero. Ese es el libro típico sobre escatología que usted encuentra en la librería cristiana popular. Esto es lo que usted ve en la televisión cristiana, espero que no la vea. Esto es lo que usted escucha en podcasts, es lo que usted ve en videos de YouTube. Esta es la postura más popular. Quizá usted ha visto la serie Dejados Atrás, de Tim LaHaye, muy popular serie de libros y películas. Ahí están en internet, no las vea tampoco, pero bueno, está emocionante, pero como ficción. El asunto es que estos hermanos entienden así la historia. Primera venida hasta el momento de la segunda venida. Pero esta segunda venida ocurre en 2 etapas, según estas personas. Cristo primero viene en secreto, rapta a su iglesia, ¿sí? Y vienen 7 años de tribulación. Y después de esos 7 años, Cristo regresa con la iglesia y establece un reino en Jerusalén y gobierna a las naciones con vara de hierro. Por supuesto, cuando regresa en la segunda venida 2A, bueno, o algo así, ata a Satanás, lo manda a la prisión y reina sobre Jerusalén y sobre el mundo entero por 1000 años, después de los cuales Satanás es suelto y entonces viene el juicio final. La tercera postura se conoce como postmilenialismo. Era la postura de los colonialistas europeos. Ellos y otras personas hasta el día de hoy piensan que el evangelio va a avanzar de tal modo que las cosas van a ir mejorando y el mundo pues va a ser prácticamente cristianizado, si no completamente, prácticamente cristianizado, y entonces Cristo va a retornar a un mundo ya listo para él y establecerá un reino milenial aquí en la tierra de prosperidad y paz, y finalmente entonces vendrá el juicio final. Bueno, estas 3 posturas anteriores, si bien tienen ciertas cosas a favor, no son posturas que corresponden a la enseñanza del libro de Apocalipsis. Esto lo podemos hablar en más detalle en una clase o tomando un café, lo que usted quiera. Bueno, yo no tomo café, usted sí. Entonces, no tengo el tiempo para desarrollar todo esto, pero permítame decirle que la cuarta postura, que se conoce normalmente como amilenialismo, pero quizá el mejor nombre sería milenialismo realizado, porque la idea de amilenialismo parece ser como que no creemos que hay un milenio. Sí creemos que hay un milenio. La diferencia es que no creemos que este sea un milenio literal, sino que es un milenio simbólico. Una pregunta muy importante es esta: si todos los demás números y cifras en Apocalipsis son simbólicas o simbólicos, ¿por qué este sería el único número que tiene que ser tomado literalmente? No tiene sentido. El amilenialismo enseña que el milenio comenzó con la primera venida de Cristo, ¿sí? Y este es un número simbólico, como vamos a ver la próxima semana. Tiene un significado simbólico y se refiere al periodo que comenzó con la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión y envío del Espíritu Santo, y que va a terminar justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que nosotros creemos, que estos 1000 años durante los cuales Satanás está en prisión o está atado, bueno, son 1000 años simbólicos. Es un periodo no literal, sino simbólico. Bien, ahora,
esto nos lleva a lo siguiente, a nuestro último encabezado: el propósito de la prisión de Satanás. Ya dijimos que Satanás ya ha sido atado, ya ha sido encarcelado, está en prisión. Ya dijimos que esta prisión va a durar 1000 años. Obviamente un símbolo. Ahora veamos cuál es el propósito de la prisión, del encarcelamiento de Satanás. Bueno, nos dice el versículo 3 lo siguiente. Es muy importante que usted lea con cuidado la escritura. Por favor, lea cuidadosamente. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Note usted, ahí tenemos la duración, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y tenemos el propósito. ¿Cuál es el propósito? Lea usted con cuidado. ¿Para qué? ¿Para qué es aprisionado Satanás? Para que no pudiese engañar más a las naciones. Porque usted dirá, bueno, pastor, ya casi me convenzo, pero miro a mi alrededor y no me parece que Satanás esté en prisión. Miro las noticias, veo lo que ocurre, veo las cosas que suceden en el mundo. Y no me parece que Satanás esté muy atado, que digamos. Veo mis propias tentaciones, veo mi caída en pecado y enfrento pues la opresión de Satanás. No me parece que esté muy atado, que digamos. Bueno, es que tenemos que entender una cosa. El libro no está diciendo, el pasaje no está diciendo que Satanás está atado en todo respecto. Más bien dice que fue atado con un propósito y un solo propósito. ¿Cuál? Que no engañase más a las naciones. Se nos dice en el capítulo 12 que Satanás es el dragón, la serpiente antigua y el que engaña al mundo entero. El engaño de Satanás ha tenido el propósito de impedir que la gente crea en el Evangelio. Y en el Antiguo Testamento Satanás tenía potestad sobre los gentiles. Y había cegado el entendimiento de la gente, como Pablo dice en 2 de Corintios, para que no les resplandeciese la luz del Evangelio. Pero cuando Cristo Jesús vino, eso cambió. Y Satanás fue limitado en su poder. Y él no puede impedir que el Evangelio avance hasta lo último de la tierra. Él no puede ponerle un freno al avance del Evangelio. Ya no puede engañar más como lo hacía. Bueno, por un lado, tenemos en el capítulo 9 que los incrédulos son atormentados por los demonios. ¿Quiénes? Aquellos que no tienen el sello de Dios. Pero por otro lado, nosotros leemos aquí en el capítulo 20 que Satanás no podrá impedir que el Evangelio llegue hasta el fin del mundo, que cada uno de los elegidos escuche el Evangelio, y no podrá impedir que gente de todo tribu, pueblo, lengua y nación crean en el Señor Jesucristo. El diablo ha sido limitado en su poder y en su autoridad. Pero hay algo más aquí. El diablo ya no puede engañar a las naciones. ¿En qué sentido? Note usted, por favor, ¿qué dice el versículo 7? Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué va a hacer? ¿Saldrá a qué? A engañar a las naciones, las cuales son descritas simbólicamente, como veremos más adelante en 2 semanas, como Gog y Magog, nombres tomados de Ezequiel 38 y 39. Los va a engañar, los va a reunir para la batalla. Algo muy importante aquí. Se nos dice en el capítulo 16, vaya usted al capítulo 16 un momento. Se nos dice lo siguiente. Dice así, versículo 13: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Oyeron? Muy importante. Compare esto que acaba de leer con lo que dice Apocalipsis 27 y 8. Pero vayamos al capítulo 19 antes. Y entonces vea usted qué es lo que se dice aquí en el capítulo 19. Se nos dice, versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. En el capítulo 16 empiezan los preparativos. Dice que Juan, que vio salir de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, unos espíritus inmundos que fueron a las naciones. ¿Para qué? Para reunirlos para la batalla. En el capítulo 19 ya los vemos reunidos para la batalla y ocurre esa batalla que realmente nunca ocurre porque Jesús aparece y los destruye. Y en el capítulo 20 leemos exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Esta es otra prueba, hermanos, de que el capítulo 20 no está en una secuencia cronológica en relación con el capítulo 19, sino que es una recapitulación. ¿Por qué? Porque solamente en 16:14, 19:19 y 20:8 se habla de la guerra. Estos son los únicos pasajes en todo Apocalipsis donde el sustantivo guerra ocurre con el artículo definido la guerra. ¿De qué guerra está hablando? De la batalla final, la batalla del gran día de la ira del Dios Todopoderoso. Yo le pregunto, ¿cuántas la guerra pueden haber? Solo una. Entonces, después de los 1000 años, Satanás es suelto por un breve tiempo. ¿Y qué va a hacer cuando sea liberado? Saldrá a engañar a las naciones. ¿Para qué? Para reunirlos para la batalla. Ahora, ¿será que va a reunir a toda la gente alrededor de Jerusalén? No, por supuesto que no. Aquí, como vamos a ver en 15 días, se habla en el capítulo 20, comenzando en el versículo 7, de que cuando Satanás sea suelto de su prisión, va a lanzar su más mortífero, vicioso y cruel ataque en contra de la iglesia. El mundo entero se va a unir en contra de la iglesia. El mundo entero va a perseguir a la iglesia. Los cristianos serán odiados por todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Ese es el patrón que vemos en Apocalipsis. Note, capítulo 11. Los dos testigos ministran ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Léalo usted. Vamos al capítulo 11, por favor. Capítulo 11. Daré a mis dos testigos, versículo 3, que profeticen ¿por cuántos? 1260 días. Después de cuando se cumplen los 1260 días, ¿qué ocurre? Versículo 11. Pero después versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y 3 días sus cadáveres, dice capítulo 11, son exhibidos en la plaza. Y el mundo se regocija y se envían regalos el uno al otro. Estos que nos atormentaban ya no más existen. Vendrá un tiempo, hermanos, justo antes de la venida de Cristo, que la iglesia estará en tal situación que parecerá que Satanás podrá terminar con ella de una vez por todas. Las organizaciones mundiales, probablemente la ONU y otras organizaciones, habrán prohibido el cristianismo y habrán mandado que sea purgada la tierra de la presencia de los cristianos, y todos se van a regocijar porque van a purgar a la tierra de la iglesia. Breve tiempo. 1260 días seguidos por 3 días. ¿Qué tenemos en Apocalipsis 20? 1000 años seguidos por un breve tiempo en el cual Satanás será suelto. Es exactamente lo mismo.
1260 días, 42 meses, 3 años y medio, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y 1000 años se refieren a este largo periodo de tiempo en el cual Satanás está atado y no puede impedir que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Pero cuando, como Jesús dice, el evangelio sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin. Cuando se haya cumplido el tiempo del testimonio de la iglesia, cuando el último de los elegidos haya escuchado el evangelio y haya creído, entonces Satanás será liberado de esa prisión, de esa restricción más bien, y entonces por medio de la bestia final saldrá a lanzar su más cruel ataque en contra de la iglesia. Pero no tema usted, hermano, porque como veremos en 15 días, esa será la ruina de Satanás. Será la ruina de Satanás. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Yo le dije, parece más bien una clase, ¿no? ¿Qué significa todo esto para nosotros el día de hoy? ¿Qué significa? ¿Qué implica esta prisión de Satanás? ¿Qué para usted y para mí? Por supuesto, quizá no encuentre una aplicación para su matrimonio, o su paternidad, o su negocio, o tus estudios, o lo que estás pasando ahorita. Pero todos los cristianos podemos recibir de lo que hemos escuchado una palabra de aliento. ¿Qué significa esto para nosotros? Confianza. Confianza. Seguridad. ¿Por qué? Porque hemos visto que Satanás, el archienemigo de la iglesia, está bajo la soberana autoridad de nuestro Señor. Y él ahora mismo ha sido restringido en su poder. Es como un Rottweiler al cual le han acortado la cadena. Si de por sí está en una cadena, el Señor la ha hecho más corta aún. Y no puede impedir Satanás que usted le hable el evangelio a sus compañeros de clase o de trabajo, o a sus vecinos, o a sus parientes. No puede impedir que aquella persona que Dios ha elegido responda en fe al evangelio. No puede impedir que el evangelio vaya a lo último de nuestro país o a lo último de la tierra. No puede impedir que el reino de Cristo crezca y se establezca en la tierra. Entonces, hermanos, esto implica que nuestra misión no es una misión que está en jaque. No es una causa perdida. No, nuestra misión está bajo el control soberano de nuestro Dios. Y Él entonces ha restringido el poder de Satanás para que su evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Por otro lado, hermano, eso debe ser un incentivo para usted, para el evangelismo personal. Debe ser un incentivo para esta iglesia, para evangelizar a nuestra ciudad. Debe ser un incentivo para orar por las naciones. Debe ser un incentivo para orar por los misioneros. Debe ser un incentivo para orar por las iglesias en todo el mundo. Debe ser un incentivo para que esta iglesia saque de su presupuesto para las misiones mundiales. Debe ser un incentivo para que nosotros podamos invertir en el reino de Dios, sabiendo que nuestra causa, nuestra misión será victoriosa. Y nada, ni nadie, ni aun el infierno mismo podrá impedirlo. Así, hermanos, entonces todos nosotros que somos creyentes en Cristo debemos cobrar ánimo, aliento al ver la suprema autoridad de Cristo Jesús sobre Satanás y sobre su reino. Oh, hermanos, le regreso al final, pero mejor dicho, termino como empezamos, quiero decir, vamos al final regresando al principio. ¿Qué quiero decir? Usted y yo no servimos a un rey derrotado, servimos a un rey victorioso, aquel que tiene la suprema autoridad y potestad sobre todo y sobre todos. Ese es el rey al que servimos usted y yo. Es el rey que gobierna el mundo entero y que gobierna aún el Averno. Como dice nuestro glorioso himno, soberano Señor de los mundos, y óigalo el Averno lleno de pavor, porque nuestro Señor es soberano aún sobre el reino de Satanás. Tengamos ánimo y tengamos confianza. Al venir a la mesa el Señor, esta mañana pidámosle: Señor, ayúdame a creer lo que he escuchado. Ayúdame a creer y a tener confianza
en que tú has atado a Satanás. Su poder ha sido limitado. Y aunque ha de ser liberado por un breve tiempo, tú vas a ganar la batalla. Usted no creyente, usted tiene que entender que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted debe arrepentirse de sus pecados. Hoy es el día en el que usted debe responder en arrepentimiento y fe. El día en que debe entregar su vida a Cristo Jesús. Vendrá el día cuando será demasiado tarde. Pero hoy, si escucha la voz del Señor, entregue su vida a Jesucristo. Dios quiera que así sea. Que Dios bendiga su palabra. Amén.